Bueno, no se iban a librar de nosotros. Seguimos con el límite 20.1. Analizamos en el límite 20 las posibles discontinuidades de la función esta, como si fuese una f de x cualquiera, 8 menos 2x sobre x más 1 por x, pero no era una función analítica cualquiera. Ya no era una función matemática cualquiera, eso es lo que quise decir. Era una función que venía de un problema microeconómico. Esa función no es otra cosa que la función ingreso, ¿no? Dado el precio de demanda por unidad de artículo, que es 8 menos 2x sobre x más 1, y x la cantidad de artículos demandados y vendidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que analizar ahora tengo que ver esta función como una función de la microeconomía. Por lo tanto, el dominio de esta función ya no van a ser los reales menos el menos 1 como sacamos antes. Ahora es una función microeconómica. Y en límites 19, el 19, 19.1 y 19.3, la clase pasada, nosotros analizamos el dominio de la función ingreso y lo repasamos en límites 20 también. Y nos había quedado el dominio de esta función ingreso, el conjunto que va de 0 incluido, o sea, con corchete, a 4 sin incluir con paréntesis. O sea, el dominio de la función ingreso va a ser de 0 incluido a 4 sin incluir. El intervalo semiabierto 0, 4. Bueno, la cuestión, ¿qué era el dominio de la función microeconómica, el ingreso? Entonces ahora hay que redefinir las cosas, no solamente el dominio, sino volver a analizar la continuidad de esta función, que ahora es una función de la microeconomía, que es una función ingreso, en el dominio que va de 0 a 4. O sea, hay que verlo, si yo obviamente a una función le cambio su dominio, bueno, al cambiarle su dominio, lógicamente tengo que volver a analizarla. Va a cambiar su imagen, va a cambiar el tema de las asíntotas verticales, horizontales, podría cambiar o no, bueno, y habría que redefinir el tema de si las discontinuidades que tenía antes vuelven a seguir estando o no. O sea, hay que estudiarla de nuevo, ¿está? Bueno, entonces vamos a estudiar esta función, pero desde el punto de vista microeconómico. La función ingreso es esta, el dominio va de 0 incluido hasta 4 sin incluir, y a partir de ese dominio analizar las posibles discontinuidades de la función. Bueno, esto quedó para la foto, para esta función como si fuese una función matemática cualquiera. Ahora vamos a tomarlo como una función microeconómica de ingreso y vamos a redefinir las cosas. Bien, esto yo lo voy borrando. Tienen que hacer los ejercicios, repasar las clases. Por lo que yo estoy observando, cuando hago preguntas, es como que no repasaron, porque esas cosas yo las volví a repetir muchas veces. Las voy a seguir volviendo a repasar, o sea, las vamos a seguir repitiendo, las voy a volver a repetir, pero va a llegar un momento que ya no las voy a repetir en voz alta, pero no me voy a poner a escribir. Yo ya escribí varias veces eso en varios videos. Si ustedes no repasan las cosas, entonces después va a ser peor, no por las preguntas que les haga, sino por los problemas que tienen que hacer. Que son los problemas de parcial, claro. No queda otra. Ahora no vamos a suponer que es una función cualquiera, es una función de la vida económica. Entonces, segundo, primero supusimos que era una función matemática cualquiera, ahora segundo, vamos a suponer que es una función de la microeconomía llamada ingreso, la cual analizamos en límites 19, 19.1 y 19.2. Y lo repasamos en límites 20 al principio de la clase. Bueno, ok. 2. Supongamos ahora que y de x es la función ingreso. Yo saqué en viejos videos, a los videos que mencioné, que el dominio de la función ingreso no fue otra cosa que el conjunto que va de 0 incluido, por eso se pone corchete, a 4 sin incluir, por eso se pone paréntesis. Este era el dominio.
entonces necesito analizar la continuidad de esta función. Pregunta de nuevo. ¿Dónde se analiza la continuidad de una función? En los puntos descartados del dominio. Bien. ¿Y en dónde más? No, ¿Y en dónde más? no me acuerdo. Ay, son los ¿Eh? límites laterales, ¿no habías dicho? Sí. No, a ver. No, tiene que ver con los límites laterales, claro, sí, pero no es la respuesta directa. Se analiza los puntos descartados del dominio, como dijo Mateo, pero también se analiza donde cambia la función. Donde se parte o cambia es cuando la función está partida, como lo vimos en los ejemplos anteriores, ¿no? De funciones partidas y como vimos en la corrección, que se desmembra en 3 partes o en 2 partes. Bueno, ahí cuando hace un cambio, ¿no? Un salto la función que pasa de una función a otra, en ese valor de x donde se produce ese salto, donde se produce ese cambio, en ese valor de x se analiza la discontinuidad. Acá es una sola función, no se parte, es una sola función. O sea que donde se cambia la función, no cambia, la función sigue siendo esto. O sea, acá es solamente hay que analizar dónde, en los puntos descartados del dominio. Porque acá no se parte. Si hubiese sido una función partida, no solamente hay que analizar en los puntos que están descartados del dominio, no solamente habría que analizar la continuidad en los puntos descartados del dominio, por eso hay que sacar previamente el dominio, sino también en los valores de x donde la función cambia de una función a otra, donde se parte la función, donde hay un cambio de una función a otra. Pero acá no se parte, es esta función solamente. Entonces, en los únicos lugares donde tengo que analizar la continuidad de esta función en los valores descartados de este dominio. Los valores descartados del dominio, bueno, el dominio va de 0 a 4. Los valores descartados del dominio serían todos los que son menores que 0 y todos los que son mayores o iguales que 4. Bueno, tendría que analizarlos por esos lados, pero ¿qué pasa? Para valores menores que 0 no existe función, para los valores mayores iguales que 4 tampoco existe función, y la continuidad siempre se analiza en el dominio, ¿no? De la función y también en los puntos descartados del mismo. Entonces, bueno, está bien. Uno dibuja esto de 0 a 4. Yo dije que la continuidad se analiza, este es el dominio, ¿no? En los valores de x descartados del dominio, y donde se parte la función, acá no se parte, los valores descartados del dominio, bueno, ¿cuáles son los valores descartados del dominio? Bueno, la gravedad. Los valores descartados del dominio van a ser todos estos y todos estos. Pero ¿qué pasa? Ahí, en esas dos ondas, no existe función. La función existe de 0 a 4, de 0 incluido a 4 sin incluir. O sea que no me interesa esta parte de la onda y esta parte de la onda, porque acá como no existe función y acá no existe función, no puedo hacer ningún límite de nada. Entonces no me interesan esas partes de la función que están descartadas. O sea, me interesa, por ejemplo, analizar la continuidad en 4, que si el 4 es un valor que está al límite del dominio, y yo sé que justamente en x igual a 4 la función no existe, porque el 4 está descartado, el 4 está fuera del dominio, porque el 4 no lo agarra la función. Entonces yo puedo decir que primero, que no existe la imagen en 4, porque x igual a 4
no pertenece al dominio. De la función ingreso. No pertenece, entonces ya, entonces, la imagen, digamos, el ingreso, la función ingreso es discontinua en x igual a 4. Bueno. En x igual a 4 es discontinuo. Bien. Bien. Bueno, entonces ahora hay que clasificar la discontinuidad. 2. Clasificar la discontinuidad. Bien. Perfecto. Bueno. Yo tendría que hacer los límites laterales. Límite para clasificar, acuérdense, por la definición de discontinuidad evitable y esencial, hay que sacar los límites laterales. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Bueno, la función ingreso. Por un lado. Y límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Por otro. Pregunta. El dominio es esto, va de 0 a 4. ¿No? O sea, yo puedo acercarme a 4 por la izquierda, ¿tá? Pero no me puedo acercar por la derecha. No puedo. ¿Por qué no puedo acercarme por la derecha? ¿Por qué me puedo acercar por la izquierda y no por la derecha? Porque obviamente esto no va. Voy a confundir los sacos. ¿Por qué me puedo acercar por la izquierda y no por la derecha? La idea es esa, ¿no? O sea, yo siempre que me acerco a un número, lo tengo que hacer a través de su dominio. Yo puedo acercarme por acá, ir caminando por acá, tiqui, 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 hasta llegar a 4, pero por acá no puedo caminar, porque por ahí no existe función, no está definida la función para x mayor o igual que 4. O sea, no puedo venir caminando por un lugar que no existe, no puedo venir caminando por una ruta que no existe. Yo tengo que caminar por una ruta que existe, y la única ruta que existe para el dominio, para esta función, es este dominio que va de 0 a 4. Yo puedo ir caminando por acá, tiqui, 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 o sea, tendiendo así al 4 por la izquierda, pero por la derecha no puedo hacerlo, porque no existe función. Entonces no puedo, porque no existe función. No puedo porque no existe función. No puedo por la derecha porque no existe función. Entonces, este límite por la derecha no lo puedo hacer. No se puede hacer porque no existe la función. Entonces, este límite no lo puedo hacer.
Ahora, este sí lo puedo hacer, porque me acerco por la izquierda, ya lo dije, del 4, y lo puedo hacer tomando simplemente la función. O sea, este sí lo puedo hacer. Este sí se puede hacer, es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, de 8 menos 2x sobre x más 1 por x. Bueno, reemplazo a secas, ¿y qué me da? Cuando reemplazo a secas hago la cuenta. Me queda 8 menos 2 por 4 sobre 4 más 1 por 4. Bueno, me queda 2 por 4, 8. 8 menos 8, 0. 0 dividido 5 por 4. 0 dividido 5 es 0. 0 por 4 es 0. Y ya está. El límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función ingreso y de x vale 0. Entonces ese límite sí existe. Pero lo que no existe es este, porque obviamente no existe función. De este lado, para x tendiendo a 4 por la derecha, no existe función. Lo único que puedo hacer es este límite. Entonces, esto no existe. O sea, este límite no existe. No se puede hacer. Esto no existe. Este límite no existe. Si no existe, ni lo tengo en cuenta. Entonces, yo lo que estoy observando, que como el límite, no importa este, porque este no existe. Este límite existe y es finito. Este límite lateral, que es por la izquierda en este caso, existe y es finito. Entonces yo puedo decir que la discontinuidad es evitable por ese solo hecho. Yo dije clases pasadas, y lo vuelvo a repetir, la discontinuidad evitable es aquella discontinuidad donde los límites laterales son iguales y finitos, pero hay que hacer alguna salvedad. Puede ser que alguno de los dos límites laterales no exista, como en este caso, pero sí existe el otro. Entonces esa discontinuidad, es decir, existe el otro y da un número finito, claro. Entonces se puede decir que hay una discontinuidad evitable también. O sea, hay que hacer una salvedad, una observación importante. Y lo vamos a poner acá. Es decir, la discontinuidad es evitable cuando es una discontinuidad donde los límites laterales son iguales y finitos. Pero si alguno de ellos no existen y alguno de los dos límites laterales da un número finito, también es una discontinuidad evitable. No lo dije antes porque bueno, viene a colación al ejercicio que estamos viendo, porque si yo hubiese dado todo esto al principio, bueno, es como tirarte un cascote por la cabeza. Ahora sí voy aclarando cosas que van apareciendo en el camino. O sea, ahora generalizo la noción de discontinuidad evitable. Una discontinuidad es evitable sabiendo que es discontinuidad cuando los límites laterales son iguales y finitos, o si alguno de los dos límites no existe, como en este caso, y el otro que existe da un límite, da un valor finito, entonces también es una discontinuidad evitable. Entonces vamos a poner esa observación importante. Me voy a tomar el lugar para hacerlo. Esto da 4, esto da 0, ¿no? Sí. Bueno, la cuenta esta da 0, hace falta hacerlo. Listo. Entonces, ahora sí redefino la discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. La redefino significa que ahora amplío el concepto de la definición de discontinuidad evitable, y no lo hice antes porque bueno, las cosas se dan cuando se tienen que dar. Y se dan ahora porque apareció este ejercicio. Entonces ahora sí, ya está. Esta es la definición general de discontinuidad evitable. Una discontinuidad es evitable en x igual a 2 puntos
si límite cuando x tiende a por la derecha es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda y son iguales a un número real. O sea, no me puede dar más o menos infinito, me tiene que dar un número real. Son iguales y vuelve al número real. O podría suceder, como en el caso de este que estamos analizando. O si no existe alguno de los límites laterales, si no existe alguno de los límites laterales no existe alguno de los límites laterales, pero sí existe el otro, existe el otro. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Existe el otro. Y da un valor finito. Entonces en x igual a también existe en x igual a tenemos una discontinuidad evitable. Entonces, en x igual a discontinuidad evitable. Ahora sí generalizo la noción de discontinuidad evitable. Y acá tenemos una discontinuidad evitable, porque este límite, no importa el otro que no exista, este límite por izquierda da 0, da un número finito, o sea, da un número finito, da un número real, todos los números son finitos, da un número real, da un valor finito, o sea, un número real, entonces ya está, ya puedo decir por esta noción que estoy escribiendo acá abajo, de que en x igual a 4 tenemos una discontinuidad evitable. Entonces, en x igual a 4, discontinuidad evitable. Observación. Y ahora les hago la pregunta con esta observación que quiero agregar. ¿Qué hubiese pasado si este límite me hubiese dado más o menos infinito? No importa, el otro no existe, este límite. Ese límite no existe, pero este me da más infinito o menos infinito. ¿Qué hubiese pasado? Era esencial. A ver. Es esencial, muy bien. Bien. Muy bien, Mateo. Si este límite me da más o menos infinito, es esencial. Bien. Porque ya lo dije, si alguno de los límites laterales, la definición de discontinuidad esencial ya lo dije. Si alguno de los dos límites laterales da más o menos infinito, entonces hay una discontinuidad esencial con salto infinito. Y si los dos límites laterales son distintos, ¿no? y finitos, ¿no? Entonces una discontinuidad esencial con salto finito. Bueno, si hubiese dado este límite más o menos infinito, es una discontinuidad esencial. Pero con salto infinito porque ya este límite lateral dio un valor infinito. Entonces, observación.
si alguno de los límites laterales existe, ¿no? Porque ahora está con el tema de la existencia, existe y da más o menos infinito, entonces hay una discontinuidad esencial con salto infinito. Acá se hubiese dado más o menos infinito y una discontinuidad esencial con salto infinito en x igual a 4. Bueno, moraleja, al final, el dominio de la función era ingreso a la x de 0 incluido a 4 sin incluir. Entonces, la función tiene una discontinuidad evitable en x igual a 4. Y los demás valores de x del dominio la función es continua. Porque ya está. Y en los demás valores de x del dominio, la función es continua. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No. ¿Sí? Bueno, esto es lo que había que aclarar. Esto es lo nuevo de discontinuidad evitable. O sea, lo que se agregó, o sea, se redefinió el concepto, se generalizó el concepto de discontinuidad evitable, agregando en el caso de que no exista alguno de los límites laterales y el que existe da un número finito, entonces hay una discontinuidad evitable en ese valor. Ya está, terminó el ejercicio. Había que graficar la función, pero me parece que eso lo dejo de tarea. Porque graficar con todos los atributos que analizamos, dominio, imagen, intersección con el eje X, con el eje Y, asesinato vertical, horizontal, oblicua, todo lo que analizamos de discontinuidades, qué sé yo, ya podemos hacer un gráfico estimativo de la función, a pesar de que uno le puede ir tirando valores, a pesar que uno lo puede hacer en una calculadora gráfica, pero bueno, con todos sus atributos uno puede aproximar al gráfico de una función sin ningún inconveniente. 20 minutos. Bien. Bueno. La idea es pasar a otro ejercicio. Vamos a ver si podemos encontrar otro ejercicio también de los parciales para poder divertirnos. Así que esto era 19.1, ¿no? Sí. Nos vemos en... No, 20.1. Sí, esto es 20.1. Nos vemos en 20.2 entonces. Así que vamos a elegir otro ejercicio de los parciales. Chau, chau.